La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas y todos. Continuamos con el desarrollo de las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Con esta tercera conferencia que imparte el doctor Valentín Ortiz, coordinador de servicios y coordinador de gestión de colecciones de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. El doctor Ortiz cuenta con estudios de licenciatura en Comunicación Social y es maestro en Bibliotecología por el Colegio de México y es doctor en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado amplias investigaciones en el campo del comportamiento informacional de los actores sociales y políticos. También está dedicado a la formación de especialistas en el ámbito de la información. La conferencia el día de hoy se titula Alfabetización informacional y el éxito académico, donde nos describirá y analizará el necesario proceso de consolidación de competencias específicas que nuestros usuarios deben realizar en compañía de las bibliotecas universitarias para el adecuado manejo de los recursos de información y las herramientas tecnológicas que hoy nos permiten el acceso a ellos, cómo esto impacta sobre el éxito académico, o mejor dicho, sobre su vida y formación académica. Como es habitual, los asistentes a esta conferencia en modalidad virtual podrán interactuar con el Dr. Ortiz a través del chat a lo largo de la transmisión de la misma. Gracias por su presencia. Dejo con ustedes al doctor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta Feria Universitaria del Libro. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la invitación al rector maestro Adolfo Póntigo Loyola, al presidente de la Feria Universitaria del Libro, que es licenciado Marco Antonio Alfaro, y a la presidenta del Patronato Universitario, licenciada Lidia García Anaya. El día de hoy voy a platicar sobre lo que es la alfabetización informacional y cómo redunda en el éxito académico. Para ello voy a utilizar una presentación. En un segundo voy a compartir mi pantalla. Listo, bueno. Voy a argumentar en principio sobre qué es la alfabetización informacional, qué estamos entendiendo por alfabetización informacional, para después exponer un poco nuestra experiencia por parte de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y finalmente cómo redunda esto en lo que se denomina el éxito académico. Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es la alfabetización informacional? Este es un término muy controversial que tuvo su origen en la década de los 70. Ha sido muy discutido, sobre todo en el ámbito de la bibliotecología, también en el ámbito de la educación, pero inicialmente la discusión se originó en los Estados Unidos, en Reino Unido. A día de hoy se ha extendido prácticamente todo el mundo, pero bueno, particularmente es Reino Unido, Australia, Estados Unidos, México, Colombia, España y Chile. Lo que se ha entendido, o lo que se puede entender que es la alfabetización informativa, es una acción educativa sistematizada destinada a proveer a los sujetos de un conjunto de habilidades, procesos de pensamiento que le permitan acceder, evaluar y usar de una manera efectiva la información para cubrir una necesidad dada. Esto sea en un contexto académico o en un contexto profesional. Esta acción deberá promover que aprendan a aprender y generar aprendizajes para toda la vida. Esto es un concepto que aterriza la profesora Patricia Hernández Salazar después de hacer una revisión por los estándares tanto de ALA, CRL, SCONUL,
en torno al information literacy y la alfabetización informativa. Algunos autores consideran que la alfabetización informativa es también una evolución de procesos realizados en las bibliotecas. Es algo que se ha denominado como orientación, como instrucción bibliográfica, bibliotecaria, también la educación o la formación de usuarios, la investigación documental, que es el antecedente inmediato en el caso del Colegio de México, en el caso de la biblioteca. Este término o este tipo de cursos los impartió en inicio el profesor Ario Garza Mercado al Centro de Estudios Internacionales, insisto, por parte de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Pero bueno, eso es lo que podemos decir que son el conjunto de saberes, competencias que tengan que ver con la alfabetización informativa. Bueno, ¿y qué es lo que propicia la alfabetización informativa? Por principio, nos ayuda a definir una necesidad de información y a darle un cauce, es decir, de qué forma podemos resolver esa necesidad de información. Para ello, bueno, se propicia leer para entender y aprender conceptos y comunicar ideas, que es algo muy importante. Insisto, reconocer una necesidad de información, aceptarla y entablar o emprender un conjunto de estrategias, un conjunto de procedimientos para cubrir esta necesidad. También, bueno, se habla de desarrollar estrategias para encontrar la información que se requiere, determinar la extensión de la información necesitada, esto es, si es un tratamiento muy introductorio, un tratamiento muy profundo, o simplemente se requiere un dato muy específico para salir del paso. Después, localizar y evaluar la información, que es algo muy importante. No solamente se trata de ubicar la información, sino también aplicar una serie de criterios de autoridad, de extensión, de un respaldo institucional, en fin, una serie de criterios que nos van a permitir valorar si es una información realmente valiosa o es algo que no sirve para nuestro propósito. Después, elegir el recurso adecuado, es decir, si buscamos un dato muy particular, bueno, quizá convenga resolverlo con una enciclopedia. Si se requiere algo de mayor complejidad o de mayor profundidad, lo podemos atender por parte de un tratado o una monografía, un manual, una introducción, en fin. De eso se trata, elegir un recurso adecuado. Organizar y utilizar la información en forma satisfactoria, esto es, que cubra el requerimiento inicial. Puede ocurrir que al momento en el que cubrimos un requerimiento inicial surjan requerimientos adicionales y a ellos hay que darles también un cauce por medio de estrategias de búsqueda, por medio de fuentes de información, en fin, de eso se trata esta parte. Incorporar la información seleccionada a la base de conocimientos del sujeto. Esto está muy casado con la perspectiva estructuralista, la perspectiva de que, bueno, nosotros aprendemos a partir de cómo asociamos determinados conocimientos a partir de lo que ya tenemos como presupuestos o a partir de una estructura mental predefinida. Usar la información ética y de forma legal, que es algo importante, esta dimensión de la información en cuanto a darle un tratamiento adecuado, citar cuando se deba de citar, conocer muy bien los tipos de licenciamientos, en fin, todo este tipo de información. Comunicar o transmitir ideas a otras, que es algo también muy importante. No simplemente se trata de cubrir una necesidad, de hacer algo con esa información en forma de un escrito, en forma de una presentación, sino también ubicar muy bien a tu audiencia, ubicar muy bien la forma en que tienes que dirigirte a ellos y ubicar la mejor forma de estructurar el discurso científico, regularlo a partir de tu audiencia,
y para que sea una transmisión efectiva de lo que estás comunicando. Después tenemos lo que se ha hecho en el caso del Colegio de México. En este sentido, hay esfuerzos previos. Ya mencionaba hace un momento el que realizó el profesor Ario Garza Mercado, que fue el pionero en ese sentido en la biblioteca en cuanto a los cursos de investigación documental que en primera instancia se impartieron al Centro de Estudios Internacionales. Esta es una cronología de lo que hoy se conoce como el curso de investigación documental en Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio de México y que tiene sus antecedentes en las técnicas de investigación, la parte de investigación documental por parte del profesor Ario Garza Mercado, que fue nuestro primer director en la biblioteca. Después hubo una serie de revisitas o de revisiones para actualizar el contenido de este curso. Hubo uno en el año 2000 para desarrollar un programa con sus sesiones y cada uno de sus objetivos. Esto fue a partir de las sesiones que se tuvieron como parte de un curso de formación de formadores, el cual tuvo su secuencia en el 2002 con la elaboración de un manual que al día de hoy sigue siendo nuestro principal pilar, nuestra principal base de conocimientos y que ha servido incluso para la transferencia de generación en generación para saber cuál es el núcleo del curso de investigación documental, cuál es el propósito, el objetivo, cada una de sus sesiones y actualizar, insisto, esta base de conocimientos de manera regular. En 2004 hubo una revisión y actualización de este manual de investigación documental. Después, en 2009 se revisó y actualizó nuevamente este manual y aquí hago el paréntesis, siempre se hace de la mano de las tendencias, siempre se hace esta revisión de qué se está haciendo en este terreno, de qué ha publicado la ACRL, de qué ha publicado ALA, de qué han publicado Sponul en Inglaterra, para identificar cuáles son esas tendencias y cuáles son pertinentes para el conjunto de usuarios que formamos. En 2014 hubo una revisión de este programa, una reestructuración del curso. Se revisaron en ese momento las evaluaciones que se aplican al finalizar este curso. Es una evaluación que se aplica al estudiantado para valorar, pues en principio, el performance tanto de ellos como de los profesores, pero también algo muy importante, su percepción sobre el curso de investigación, qué vacíos tendrían que llenarse, qué puntos fueron satisfactorios en su formación y qué elementos tendrían que actualizarse. A partir de la revisión de estas evaluaciones, nosotros identificamos que habían algunos contenidos que podrían sintetizarse o que podrían compactarse. Hubo otro tipo de contenidos que fueron transversales a las sesiones y también se añadieron nuevos contenidos, ¿no? Sobre todo, recuerdo muy bien esta parte de cómo presentar resultados de investigación, cómo estructurar, cómo argumentar, cómo darle forma o salida a estos resultados de investigación, no solamente en la parte textual, sino también en la parte gráfica. Vimos ahí varias herramientas como Prezi, algunas herramientas para visualizar datos, en fin, herramientas para tomar notas, para hacer mapas mentales, este tipo de información que puede ser muy útil en procesos posteriores al momento en el que ya se buscó la información, ya se procesó y ahora de qué forma darle salida en forma de un texto, en forma de una presentación o en forma de un reporte.
En 2016 a 2021 este ha sido un proceso largo. Se realiza por medio de un seminario en el que participan mis colegas, que son las bibliógrafas y bibliógrafos. Hay uno por cada centro de estudios, de tal modo que tenemos especialistas en fuentes de información sobre sociología, relaciones internacionales, en demografía, en historia, en literatura lingüística, en estudios de Asia y África y economía. Entonces, tenemos sesiones semanales. Estas ahora están presididas por Eduardo Rubalcaba, que es el coordinador de servicios de la biblioteca. Y bueno, ha sido un grupo muy entusiasta, que bueno, siempre se enriquece de la experiencia y de las lecturas que compartimos. Y eso nos ha permitido mantener al día el curso de investigación documental. Y en este periodo de 2016 a 2021 hemos reflexionado mucho sobre algunas tendencias y en particular sobre el documento que ha publicado la ACRL sobre Framework for Information Literacy for Higher Education, que es un documento que más que darte recetas de cómo impartir estas sesiones, lo que te brinda es una serie de disposiciones que tú como formador puedes propiciar en clase, ¿no? Esto es que ha puesto incluso en entredicho cosas que en el pasado eran impensables, ¿no? Por ejemplo, el uso de Wikipedia para hablar de la autoridad de los textos, también sobre la forma en que están creando conocimiento las nuevas generaciones, la nueva forma de colaborar, la nueva forma de compartir conocimientos. Ya no solo son consumidores de información, sino que también ahora producen información en entornos de redes digitales, en entornos de colaboración digital. Y bueno, esta es una serie de marcos, como lo indica. Es primero algo que tú como formador tienes que propiciar y también disposiciones que se esperan por parte de los formados, en este caso de las usuarios, alumnas o alumnos, ¿no? En este caso se habla en principio de la autoridad como un resultado de una construcción y que es contextual. Muchas veces se nos ha enseñado que los documentos arbitrados, los documentos revisados por pares, son documentos que son de una gran calidad o de una gran autoridad en la materia. Pero esto puede llegar a hacer pensar a los usuarios de una forma estática, de que una publicación de esta naturaleza siempre va a tener la razón. Y lo que se propicia con este marco es detenerse a pensar sobre qué es lo que te están diciendo, desde dónde te lo están diciendo, qué intereses hay, y a partir de eso dejar a un lado también estos criterios estáticos. Ellos mencionan que quizá pueda ser criterios que tendrían que revisarse constantemente, no propiciar que el hecho de que estén publicados en un journal sea sinónimo de que es algo que es invariablemente real, que es algo verdadero. Entonces, en ese sentido se habla de que la autoridad es construida, ya que varias comunidades pueden reconocer diferentes tipos de autoridad. Es una propiedad contextual, ya que la necesidad de información puede ayudar a determinar el nivel de autoridad requerido, ¿no? Si nosotros, a partir de lo que ha ocurrido con la pandemia, esperamos a detenernos a leer el último capítulo o el último artículo, mejor dicho, de revistas como JAMA, de medicina, pues en principio yo como lector común no lo voy a entender. Me voy a esperar mejor a lo que digan determinados médicos que yo a partir de sus interacciones identifico como personas de mayor autoridad.
para hacer la interpretación de esos textos, ¿no? De tal modo que, en ese sentido, mi necesidad de información como ciudadano de a pie la puede cubrir un médico que tenga reconocimiento en las redes sociales, puede tener un perfil de Twitter, pero a partir de sus interacciones, a partir de lo que yo he investigado sobre él, a partir incluso de que veo que lo entrevistan en distintos medios, puedo identificar que es una persona que tiene autoridad para hablar de la materia. No necesariamente es un autor de JAMA, sí es un lector de JAMA o de journals de medicina, porque es una persona que se documenta, pero en ese sentido, mi fuente está siendo Twitter, ¿no? Una persona que publica en Twitter y no una persona que publica en una revista académica. Entonces, es muy importante definir el nivel de nuestro requerimiento y cómo lo podemos cubrir, ¿no? Siempre teniendo en cuenta desde dónde están hablando, quién está hablando, qué intereses hay detrás. Después nos hablan de la creación es un proceso. La creación de la información es un proceso. Esto nos hace pensar, en principio, de que estamos formando a futuros profesionales, a futuros investigadores, y que en ese sentido es muy importante que ellos conozcan las dinámicas de creación, de revisión y difusión de sus productos científicos, ¿no? En este caso, de sus textos, de sus reportes, de su tesis, en fin, cómo es este proceso de creación, qué reglas hay que seguir en este proceso de creación, cuáles son los procesos de revisión al momento de mandar publicaciones a someterlas para su revisión en revistas académicas, y cuál es el canal que se debe tomar para su difusión. En ese sentido también es muy importante que tengan en cuenta los identificadores únicos, el ORG-ID, tengan su perfil de Google Scholar, en fin, esta serie de perfiles que les va a permitir tener un mayor alcance o que sus productos tengan una mejor visibilidad y por lo tanto sean más propicios a que alguien los cite. Después tenemos la información tiene valor. Esto es algo que he platicado ya, identificar que la información tiene distintas dimensiones, ¿no? Es un producto comercial, un medio educativo, también es un medio para ejercer influencia, un medio para ejercer presión y también es un medio para negociar y para entender el mundo, ¿no? Es decir, hay distintos intereses sobre la información, hay distintas formas de sopesarla, hay dimensiones también jurídicas, socioeconómicas, que influyen en su producción y su difusión. En este caso también es muy importante, sobre todo en el entorno de las noticias falsas, identificar desde dónde están hablando, desde dónde se está emitiendo determinada nota, cuál es el discurso que se está armando para darle estructura a esa nota, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, para tal medio, para X medio, y siempre tratar de contrastar para formarnos una opinión. Ahora se habla mucho de esto que son las burbujas de información, que uno sigue a personas afines a tu pensamiento y vives en ese entorno donde consideras que todos piensan igual que tú y que cualquier persona que piense distinto, que esté fuera de esa doxa o de esa ortodoxia, es alguien distinto, ¿no? Que habría que atacar más que conocer. Y ahora es muy importante abrirse a estas burbujas, no vivir en ellas, para conocer otros puntos de vista, para aprender a contrastarlos y a partir de ello tener una conversación más
más formal, una conversación más estructurada sobre temas científicos, sobre temas de carácter social o de temas de carácter ciudadano, ¿no? Entonces, muy importante ese radar de las distintas aristas que tiene la información. Después, habla de que el conocimiento científico es una conversación, perdón, la investigación es una indagación y que por lo tanto es iterativa. En este sentido, tratamos siempre de propiciar que los alumnos, las alumnas entiendan que no hay un camino predefinido, no hay un camino de pasos a seguir como si fuera una receta hecha para obtener información. No se trata de ir al punto A, después al punto B y al punto C, sino que ellos estén abiertos a que va a haber distintas estrategias dependiendo de lo que van a buscar, que pueden ser unas más complejas que otras, que puede haber respuestas en una primera instancia, pero puede haber respuestas parciales que puedan después tomar sentido al momento de conjuntar con otros puntos de vista o con otras fuentes, ¿no? Es entender que también hay preguntas nuevas, es decir, no se trata únicamente de obtener la información que requieren en un principio, sino que también hay respuestas o preguntas, mejor dicho, que pueden formularse a lo largo del proceso de creación, del proceso de indagación. Puede haber preguntas intermedias y esas preguntas intermedias te pueden llevar a un punto A y regresar a tu argumento principal, pueden llevarte a un pensamiento B y regresar a tu planteamiento inicial. Es decir, se trata también de ser flexibles cognitivamente. Es decir, también considerar otras perspectivas, indagar, ser curioso, alimentar la curiosidad intelectual. Después tenemos que el conocimiento científico es una conversación. En ese sentido, entender que los profesionales, los académicos, los investigadores participan de una conversación, de un constante intercambio de puntos de vista y descubrimientos que se producen a lo largo del tiempo. Y para ello es importante siempre dar el crédito correspondiente y algo muy importante, hacer dialogar a los autores en los textos, que esto es algo de lo más complejo que se puede aspirar, a lo que se puede aspirar en clase, que alcancen la comunidad de alumnas, de alumnos, que aprendamos a dialogar entre un tema con distintos autores. Y para ello hay una serie de reglas, en este caso las normas bibliográficas y también las normas convencionales de dar el crédito correspondiente, aprender a parafrasear, aprender a traer a colación un argumento y contrastarlo con otro o con otros, y a partir de ello determinar tú como autor cuál es tu aportación a este aprendizaje, a este conocimiento, a esta argumentación que estás elaborando. Finalmente, entender que la búsqueda de información es una exploración estratégica, ya hablábamos de eso, de que los alumnos conozcan la variedad de fuentes de información. Ahora es muy fácil encontrar información en línea, pero es importante también propiciar que los alumnos aprendan a conducirse en entornos tanto digitales como físicos, es decir, que aprendan sí a hacer una estrategia elaborada con operadores booleanos y con búsqueda por campos y estrategias expertas en la línea o en la red, pero también que aprendan a utilizar un índice onomástico, una referencia cruzada, una cronología, un índice, un almanaque, en fin, una serie de recursos físicos que también le puedan resolver muchas de sus necesidades, y siempre hablar de
desde un argumento, desde un discurso de complementariedad. Es decir, no todo va a estar en Internet y no todo va a estar en impreso. Hay respuestas que se definen muy bien por parte del entorno digital y hay otros que se resuelven muy bien en la parte física. Hay otros que no los vamos a poder resolver del todo, porque no hay respuestas completas, siempre va a haber respuestas parciales, y por eso es importante comprender o entender el entorno virtual y el entorno físico para realizar búsquedas. Y bueno, lo que comentamos hace un momento, ¿no? De conocer la variedad de fuentes de información y también tener determinada flexibilidad mental para seguir caminos alternativos mientras se desarrolla el nuevo conocimiento. Muy bien, ahora hablemos sobre algo que está ocurriendo con los nuevos alumnos, con las nuevas alumnas, con los nuevos alumnos, en torno a los nuevos contextos, múltiples formas de aprendizaje. Hoy los usuarios se comunican y crean y comparten información usando un rango de tecnologías emergentes como las redes sociales, los blogs, los microblogs, los wikis y los dispositivos. Hoy, quienes tenemos participaciones en red, quienes colaboramos en entornos académicos o incluso en entornos personales, somos también productores de información. No solamente somos los consumidores, sino que también tenemos distintas participaciones en distintos tipos de formatos, como aquí se señala, ¿no? En redes sociales, en blogs, en microblogs, y también nos hemos inscrito en cursos abiertos, y algo que ha ocurrido es que se habla ahora mucho de las múltiples formas de aprendizaje, ¿no? Se habla de expandir el alcance de las habilidades de información tradicionales para incluir la producción colaborativa, la producción entre pares, la producción a partir del intercambio de información en entornos digitales participativos, y este enfoque requiere una adaptación continua a las tecnologías emergentes. Es decir, ahora se habla más de trabajo colaborativo que de trabajo individual, y no estamos hablando de un trabajo colaborativo físico, que también es importante, pero creo que por el entorno en el que estamos inmersos en este momento, la parte de trabajo colaborativo digital es sumamente importante, y por ello es relevante también conocer las plataformas, las normas, los tipos de participaciones que podemos tener y propiciar siempre el pensamiento crítico, ¿no? No simplemente para lo que estamos consumiendo, sino también para lo que estamos produciendo o incluso lo que estamos compartiendo en la red. De tal modo que no solamente somos consumidores, sino que somos productores, colaboradores y distribuidores de información. Muy bien, y para quienes estén interesados en conocer más sobre este término, recomiendo este libro de McKee, que es Mental Literacy, Reinventing Information Literacy to Empower Learners. Puede ubicar fácilmente en Amazon. Después, bueno, parte de lo que vamos a encontrar en este libro son estos elementos. El término Mental Literacy sugiere una forma de pensar acerca de la forma en que aprendemos. Esto es como una forma de explorar cómo es que aprendemos en entornos colaborativos virtuales, en entornos físicos también y en entornos de intercambio de información. La metaliteracy requiere que los individuos entiendan sus fortalezas y debilidades sobre la forma en que aprenden para mejorar y tomar decisiones sobre su aprendizaje. También cambia el enfoque sobre la adquisición del conocimiento y pone de relieve la adquisición de nuevos conocimientos a partir de la colaboración con otros. La colaboración, para este término, es una pieza clave y
y fundamental también el entorno de intercambio de información. El usuario en este contexto tiene la capacidad de adaptarse a tecnologías cambiantes y entornos de aprendizaje al tiempo que combina y comprende las relaciones entre otro tipo de formas de aprender. Incluso se relaciona con otras personas que tienen distintas formas de aprender y cada una hace su aportación sobre determinado saber o sobre determinado producto o sobre determinado proyecto. Por eso es importante conocer cómo es que aprendemos y la forma en que podemos aportar este trabajo colaborativo. Requiere un alto nivel de pensamiento crítico y análisis sobre cómo desarrollar nuestra autoconciencia como aprendices metacognitivos en entornos abiertos y de redes sociales. Es decir, conocer muy bien cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras ventajas, en qué terreno podemos aportar de mejor forma y en qué otro tipo de conocimiento tenemos que reforzar. Para eso es muy importante tener esa autoconciencia, alimentarla y abrirse a otros saberes. Finalmente, pues todo esto que hemos visto redunda en el entorno o en el éxito académico. Yo diría que incluso la formación en la alfabetización informacional redunda o tiene sus recompensas no solamente en el entorno académico, sino también en la parte del aprendizaje de por vida. Hay muchos saberes de los que se imparten en estas sesiones que van a funcionar no solamente para atender o desarrollar un artículo académico, sino incluso para dudas o preguntas del día a día. También algo muy importante que tenemos como premisa incluso en la biblioteca es que estamos formando a futuros investigadores. Por ello es muy importante que conozcan no solo la forma de hacerse de información, la forma de reconocer necesidades de información, sino también que aprendan que la información tiene distintas dimensiones, la parte legal, la parte de construcción, la parte conversacional, la parte de emitir resultados, la parte incluso también de darle visibilidad a un producto académico, sea en forma de artículo, de libro o alguno de estos canales, y se hagan de una reputación en red, se hagan de un conocimiento apropiado de cómo aprovechar las redes sociales para difundir sus productos académicos, su perfil académico, tener toda esta parte de LogID, la parte de Google Scholar, en fin, todo este tipo de perfiles unívocos que van a facilitar la recuperación de citas, la ubicación de su producción académica y por lo tanto darle mayor visibilidad a su trabajo. También es una forma de adaptarse. Creo que los saberes que se imparten en alfabetización informacional te permite adaptarse a distintos entornos. No solamente pensar en una biblioteca X o Y, sino también pensar en el futuro como persona en entornos académicos o profesionales. Puede ser que el día de mañana alguna de nuestras alumnas o alumnos acuda a hacer su doctorado, su maestría a otra institución y al menos conozca las bases de cuál es el vocabulario natural, vocabulario controlado, aprenda a hacer búsquedas de campos, combinación de campos por operador booleano, que sepa conducirse muy bien en cualquier base de datos, sepa conducirse muy bien para ubicar cualquier libro, independientemente de la clasificación que utilice, la biblioteca a la que acuda. En fin, también le damos ese tipo de elementos para que aprendan a adaptarse a otros entornos académicos, en este caso pensando en las bibliotecas, ¿no? Incluso también
si en algún momento llegamos a contratar una nueva base de datos o van a una nueva universidad y tienen un nuevo abanico de bases de datos, pues sepan cuál es la estructura básica de cualquier base de datos: la búsqueda avanzada, la búsqueda básica, la búsqueda facetada, la parte de importar o exportar referencia, crear alertas, crear un perfil, en fin, todas estas cosas que nosotros tratamos de propiciar en clase y que pueden ser útiles cuando acudan a otros entornos. Y finalmente, creo que todo esto redunda en que el alumno aprende a aprender, en el sentido de que tiene bases sólidas para el uso, manejo de información, la gestión de información en general, y que puede llevarlo, traspolarlo a otros ámbitos, no solamente académicos, y que esto obviamente redunda en su desempeño académico profesional, dado que, como insistimos siempre en nuestra primera sesión de alfabetización informacional, como nosotros lo denominamos en el curso de investigación documental, lo que estamos haciendo es brindarle herramientas para que utilice de mejor forma el principal insumo para su vida académica profesional, que en este caso es la información. En este caso, el utilizar de forma adecuada los recursos digitales y saber conducirse muy bien en el entorno físico para hacer búsquedas cruzadas, búsquedas por onomásticos, aprender a identificar qué tipo de recursos resuelven determinadas dudas, los almanaques, las bibliografías, en fin, los recursos primarios, secundarios y terciarios, que pueden ser útiles para cualquier momento de su vida en distintos terrenos. Y pues bueno, eso es lo que preparé para ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Dejo mi contacto para cualquier duda o aclaración. Y muchísimas gracias por conectarse. Hasta luego. Agradezco al doctor Valentín Ortiz su conferencia. En ella se vinculó conceptualmente a la alfabetización informacional y el éxito académico de nuestros usuarios. Se destacaron aquellas competencias y habilidades necesarias que deben consolidar estos usuarios para apoyar su proceso de formación profesional. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en esta conferencia. Quedan invitados a conectarse a la siguiente conferencia que forman el programa de las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía, que impartirá el día de mañana, 2 de septiembre, el doctor Andrés Felipe Chavarría, director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, con la conferencia titulada Uso de las bibliotecas universitarias y el éxito académico. Maestro Valentín Ortiz, muchas gracias por su conferencia. Gracias a todas y todos. La FUL agradece tu asistencia.